Sé que todo lo que necesito está dentro de mí. Todo lo demás es un pretexto para dar sentido a la existencia. He recorrido muchos caminos, conocí, descubrí y hasta inclusive volví a mis raíces. A ese punto cero, donde todo se detiene y uno no puede ser objetivo. Es esa búsqueda de pertenencia que imanta nuestra vida y nos hace regresar en el tiempo. Me gusta tener este sentido nómade, sentir que siempre estoy de paso y no saber con certeza si voy a volver. Hoy llego a Renca, un pueblo pequeño, cálido. En esta latitud convergen la historia y la fe. Caminar por sus calles me hace sentir otra métrica, donde la calma es el patrón estructural. Su arquitectura me sincroniza con otro tiempo. ¿Cómo habrá sido en el pasado? ¿Qué fue aquello que lo convirtió en un pueblo mítico? Son todos los disparadores que me atrapan y que hacen de este viaje un desafío. Mi encuentro con Miguel me va a adentrar en este viaje del descubrir que hoy me propuse. Te pido que me cuentes un poquito de Renca. ¿Cómo está formado el pueblo arquitectónicamente? ¿Cómo está distribuido? En este momento estamos en lo que fue la primera escuela, el primer edificio escolar importante de la provincia. Esto se inauguró el 25 de mayo de 1874. Tiene paredes anchísimas, recién hablábamos y mirábamos el techo, sí. las columnas esas que están, esos tirantes cortados a hacha. ¿Qué material es? Eso es algarrobo, son los tijerales de algarrobo. Y bueno, esta fue la primera escuela importante de la zona. Vos ves el edificio desde afuera, para la época debe haber sido imponente. Y hay también, todo alrededor de la plaza, lo que ha quedado alrededor de la plaza, edificios antiguos, muchos edificios antiguos que estamos tratando de lograr de que se ha declarado el casco histórico, que no se puedan modificar las fachadas. Y esto se quedó como museo, que estamos tratando de ponerlo en valor, ¿no es cierto? ¿Tuvo alguna refacción el edificio? Hubo refacciones, sí, tuvo refacciones. ¿Se cambió mucho? No. En cuanto a ediliciamente se agregaron algún baño y se hizo una sala de reuniones más grande, pero en general la fachada no se modificó. Y adentro, en general, está más o menos igual. El aljibe, todo eso. El aljibe estaba, sí, también.
Y alrededor de la plaza, el casco histórico, esto que decías vos, ¿qué edificios podemos encontrar así que sean de valor de la época? Y en la esquina de Presbítero Rocha y esta, José Lucas Ortiz, en la esquina está la casa natal de José Santos Ortiz, primer gobernador constitucional de la provincia. Esa es la casa natal. A media cuadra, al costado, está el mausoleo de cuando se repatriaron los restos. Esa también es una riquísima historia. Acá antes mirábamos con vos, en el patio de esto, en un muro que hay, está hecha sobre relieve la casa natal de José Santos Ortiz y al lado el episodio Barranca Yaco, porque muere con Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Y en cuanto a la iglesia, me habías contado la historia de la iglesia, por qué se hizo ahí. Claro, la iglesia es la tradición, sobre todo la tradición oral, dice que los jesuitas traían una imagen desde Renca, Chile, para llevarla a Córdoba. Cuando llegaron acá al Conlara, que no cruzaron, las mulas no cruzaron el río, entonces entendieron que la imagen debía quedarse acá y se construyó la primera capilla, 1732, donde está emplazada ahora, que es como una colina. Tiene mucha presencia religiosa el pueblo, ¿no? Sí, hay dos cosas muy fuertes en Renca, que es la religiosidad y los granaderos. Este pueblo es cuna de granaderos. ¿Qué me podés contar de eso? El curato de Renca, de esta zona salió la mayor cantidad de... Por ejemplo, el 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo, la mitad del regimiento eran puntanos. Y muchos de esta zona, de toda la geografía de la provincia, pero muchos eran puntanos. Por ejemplo, los puntanos, de todos los puntanos que fueron, no se volvió ninguno. Cuando hacían, por usar un término de ahora, el casting, que lo hacía el general San Martín, de los puntanos no se volvió ninguno. Y me decías en base a esto también, que acá hay un árbol también. Ah, sí, un retoño del pino San Lorenzo, eso lo trajeron en 1947. Un árbol inmenso, lo vimos recién, un árbol inmenso ahora. Y nosotros estamos guardando semillas para tratar de que salgan algunos retoños de este pino. Quiero descubrir cómo fue el origen de este lugar. Cuáles fueron los hechos que forjaron esta historia y cómo el pasado y el presente se amalgaman en pos del futuro. Mi encuentro con Marcos será el principio de este camino plagado de inercia por saber. En primer lugar, La Carolina es considerado el pueblo a mayor altura dentro de la provincia de San Luis, en cuanto al nivel del mar, ¿no? Y es un pueblo que se funda a raíz de la actividad minera a fines de 1700. Es un pueblo que nace a raíz de la extracción minera y fue fundado por el virrey Sobremonte y lleva el nombre de La Carolina en honor al rey Carlos III de España. Marcos, ¿cómo se compone la estructura del pueblo? La calle principal del pueblo, que es la calle empedrada, que es la calle que lleva el nombre de 16 de julio, es la calle original del trazado del pueblo, que data de fines de 1700, del año 1792, que es el año de fundación del pueblo. Es la misma calle utilizada hasta el día de hoy. Y las casas que están a sus alrededores son casas también muy antiguas, algunas que datan de esa época y otras han sido actualmente enrafadas en piedra para que mantengan una sola estética. Veo que la piedra está muy presente en las edificaciones del pueblo. ¿Cuál es el motivo? Y motivo de que es la materia prima más económica, por decir así, para hacer una construcción. O sea, antiguamente las casas eran de piedra y barro, actualmente son de piedra y cemento y en vez de hacer un asfaltado o un hormigonado en las calles, se trabaja con piedra. ¿Y antiguamente cómo era la estructura del pueblo? La calle principal, que es la 16 de julio, que está, después tiene una calle paralela, que es la calle 9 de julio, unidas por 3 callecitas más, ¿no? Eso es bien de la época de la fundación, porque también en la calle 9 de julio se encuentra la iglesia y la plaza Juan Crisóstomo La Finur. ¿Qué significa la figura de la Finur para el pueblo?
Juan Crisóstomo Lafinur, a nivel local, para nosotros es un prócer, quien ha sido reconocido como el primer filósofo argentino, ha sido un escritor importante a nivel nacional, ha sido soldado del Ejército del Norte, soldado de Manuel Belgrano, y actualmente tenemos la dicha de tenerlo enterrado en el lugar donde él ha nacido. Juan Crisóstomo Lafinur nació en Carolina en el año 1797, 5 años después de la fundación del pueblo, y se logró localizar las ruinas de su casa, lo cual fue preservada por un techo, por un vidriado, y enfrente fue enterrado hace 10 años una ánfora con sus restos mortales, traído desde Chile, donde él había fallecido. Para nosotros el complejo cultural Juan Crisóstomo Lafinur cumple un papel muy importante a nivel cultural, porque es ahí donde se hacen talleres con escuelas. La escuela del pueblo puede utilizar la biblioteca que hay, puede utilizar el centro audiovisual para conocer la historia de Lafinur y también traspasarlo a otras escuelas. ¿Me podés ampliar un poquito más sobre la historia de la iglesia? La iglesia lleva el nombre de Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de la localidad, ¿sí? Y la iglesia fue construida a fines de 1700, en la época de la fundación del pueblo, en su primer parte, y la segunda etapa, digamos, fue construida a principios de 1900. Siempre estuvo en el mismo lugar. Bien. ¿Fundamental en el pueblo la iglesia? Fundamental del pueblo. El 16 de julio, justamente, es la fiesta patronal, la fiesta de la Virgen del Carmen, o sea que se saca una imagen de la Virgen en procesión por todas las calles del pueblo y se hace una fiesta. ¿De cuánta población se compone Carolina actualmente? Actualmente somos 300 habitantes estables en lo que es el pueblo en sí, pero después toda la zona rural que conforma el ejido municipal, por decirlo así, somos 700 habitantes. De lo cual la actividad principal es la actividad ganadera, la actividad de campo, la tarea rural. El turismo también es una actividad importante, pero es muy temporaria. ¿La minería sigue presente en el pueblo? Sí, o sea, el oro, como todo mineral, es un recurso no renovable. O sea, que si se sacó una vez, se extinguió. Y cada vez, mientras más se saca, más se extingue. Actualmente hay muy pocos pirquineros que lavan arenas en los ríos y encuentran oro en polvo, muy, muy escaso. O sea, 1 gramo de oro promedio mezclado con 1000 kilos de arena, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que lavar 1000 kilos de arena en una fuente para encontrar 1 gramo de oro, con suerte. Bien. Es por eso que la actividad cada vez menos gente la hace. Ah, pero sigue habiendo. Sigue habiendo oro y sigue habiendo buscadores. Hay algo que me une a este lugar. Una fuerza centrípeta que me atrae hacia el centro de su historia. Camino y siento cada paso. El pulso de mi andar va sincopando el descubrir. Me queda mucho por recorrer y siento la necesidad de quedarme un tiempo más. Canal 13. Bien nuestro. Hace algún tiempo, cuando comencé esta búsqueda, no sabía qué fuerzas podían atraerme de forma natural a los diferentes lugares. Me di cuenta que las variables son infinitas y que por algún motivo las decisiones no dependen solo de uno. Pude visualizar claramente que hay momentos donde lo mágico hace su trabajo y casi entre susurros nos dicta parte del destino.
uno se deja llevar por la mansa corriente del azar y deja que el flujo del tiempo nos arroje a una nueva posibilidad. Les voy a contar, ya que estamos aquí frente a la iglesia, el 19 de marzo es una fecha clave en la historia del pueblo, porque el 19 de marzo lo tomamos como una fecha de fundación del Morro, ya que no existe un acta fundacional, porque se extravió la original, pero basándose en fuentes históricas, se puede decir que en enero del año 1674, don Jerónimo de Quiroga obtiene la encomienda del Morro. Este español, Jerónimo de Quiroga, llega a esta zona acompañado de militares, de jesuitas y familias españolas. Y consigo traían un santo, el llamado Santo del Silencio, que era San José. Cuando lo trajeron al santo, este venía de la Capitanía General de Chile, lo trajeron en carreta. Y transitoriamente quedaba en las casas particulares hasta que se construye la iglesia. En el año 1700 aproximadamente podemos decir que se construye la iglesia. En marzo del año 1674, cuando ellos llegan al Morro, cimentan las bases fundacionales del pueblo. Y como estaban próximas a la fiesta de San José, el 19 de marzo, fijada por el calendario romano, se celebra la fiesta de San José, del santo patrono, y al pueblo se le da el nombre de San José, por el santo patrono. Y del Morro, porque es un toponímico del cerro. El nombre se lo dieron los españoles que llegaron más o menos en 1529, que llegaron a esta zona, los primeros españoles, la primera expedición española en tierras argentinas, llega al lugar y descubre el Morro, que servía como observancia, digamos, de la zona, y le dan el nombre de Morro. Entonces por eso se llama San José del Morro. La iglesia tiene muchísima historia, ¿no? ¿Quiénes han sido los visitantes ilustres que han pasado por acá? En el año 1823, en enero de 1823, llega al pueblo una delegación del Vaticano que iba con rumbo a Chile, donde venía el monseñor Giovanni Musi, acompañado del sacerdote José Salusti y un joven sacerdote que se llamaba Juan María Masteri Ferretti. Este sacerdote dio misa en esta iglesia y más tarde fue nombrado obispo en Roma y posteriormente papa con el nombre de Pío IX. También estuvo el general José de San Martín cuando iba para Mendoza, en su paso a Mendoza, y se le rompió la carreta y pernotó en la casa en el balcón, digamos, donde está al frente de la plaza, en el Cabildo. Estuvo 15 días. Desde aquí escribió una carta, que ustedes la van a ver en el museo, al gobernador Vicente Dupuy, pidiendo el auxilio para la carreta, y oró en esta iglesia, también junto con su esposa Remedios de Escalada. Bueno, el general Pedernera, que fue también nativo de acá de San José del Morro, nació en la estancia Los Nogales. Él también oró muchas veces, se arrodilló frente al altar de esta iglesia. Vivir en Morro es tranquilo. Somos todos conocidos, estamos en los malos momentos, estamos todos unidos, estamos todos apoyándonos. Hay mucha gente que se ha ido, ahora han vuelto muchos, y la juventud, bueno, se tienen que ir a veces a buscar o a estudiar a otro lado, a buscar trabajo o bien a estudiar, ¿no? Pero ahora ha resurgido más que todo con el turismo. Hay gente que está conociendo los valores históricos, los valores culturales del pueblo, entonces tratan de conocernos más, de acercarse. Crear conlleva un proceso acumulativo de microideas, que unidas generan lo nuevo.
Cuestiones filosóficas, conceptuales y espirituales dan lugar al gen que da vida a ese instante, que se presenta revelado como una Polaroid. Todo coopera para ese momento del cual ya no hay retorno, porque es estrictamente modificador, inclusive hasta para el creador, donde su visión de la realidad queda sujeta a la creación. Javier, te pregunto, ¿cómo se inicia el volcán? Es muy particular los procesos de formación de los asentamientos, de los pueblos, de las localidades. En el caso del volcán no tuvo una fundación, como en el caso de otros pueblos, digamos, o de otras ciudades. Lo que hemos podido indagar, digamos, en los documentos históricos, en los relatos de los historiadores que trabajaron sobre esto, es que toda la zona anterior a la fecha que se señala como la fundación de San Luis, tan discutida en este contexto, digo, hacia el norte del río del Volcán había asentamiento. Es decir, la zona del Carrizal, la zona de Estancia Grande, sí había gente viviendo. Lentamente, por alguna razón, el río quizá puede haber sido una, o el agotamiento de algunos recursos, o la aparición de la ciudad de San Luis como un centro urbano importante. Por lo tanto, esto como polo de atracción quizá se hayan venido acercándose hacia el río del Volcán y también, en cierta medida, hacia la ciudad de San Luis. Es decir, desde el norte se fue acercándose hacia el volcán, hacia el río del Volcán, y luego traspasando el río hacia la banda sur. Digo, ¿por qué hablamos de banda? Porque hoy en el volcán lo conocemos dividido en dos bandas. La banda norte, la más antigua, teniendo en cuenta el río, ¿no? Y la banda sur, que es la más moderna, que es la donde aparecen los poblamientos más nuevos, digamos. ¿Y en qué momento se empieza como a centralizar el volcán? Digamos, con las casas que tienen un estilo definido. Mira, estamos hablando de avanzando, comenzando el siglo XX, primeras décadas, 1910, 1920. Digo, el volcán en su jurisdicción, digamos, abarcaba hasta los Puquios. O sea, pensalo, desde los Puquios, San Roque, el Cruz de Piedra, las Chacras, todo, Estancia Grande, todo pertenecía al volcán. ¿Todo eso era el volcán? Toda esa era jurisdicción del volcán. Después, con la creación de Juana Coslay en el año 90, todo eso fue quitado a la jurisdicción del volcán. Se restringió a la jurisdicción del volcán, que quedó pasando el peaje, digamos, ¿no? Ya, en la Cuesta del Gato. Y Estancia Grande también, más adelante, creó otra jurisdicción, entonces el volcán quedó más restringido. Pero todo eso era el volcán, era grande el partido, ¿no? Pero digo, el volcán toma mucho empuje a partir de que se genera en ese lugar un polo turístico. El lugar es hermosísimo. Pero ocurrió algo llamativo, digamos, que tenía que ver con la idiosincrasia de la época. Las familias ricas de San Luis, de la ciudad de San Luis, necesitaban un lugar para veranear y no mezclarse con el pueblo. Claro. Entonces el volcán fue el lugar elegido para las familias ricas, donde no se mezclaban con los pobres, digamos. Esto es una cuestión bastante elitista, pero Claro, real. real. Absolutamente real. De hecho, entonces que los gobernadores elegían el volcán para veranear. Entonces se crean casas de veraneo en esta zona. Luego viene esta posibilidad de un auge turístico. Y ahí es donde aparece otro tipo de construcciones al estilo romano, las villas. Entonces vos encontrás en el volcán muchas villas. De hecho que la elección para el primer hotel de turismo que tuvo San Luis fue el volcán, año 40. Pero digamos, esto indica el carácter que empezó a tener el volcán, que era un lugar de pequeños mini cultivos, minifundios, donde se cultivaban hortalizas, frutas, que venía también de Estancia Grande, de esta zona, a transformarse en una localidad turística. Y con el avance de San Luis en una localidad satélite, es decir,
algunos investigadores hablan de los suburbios dormitorios, es decir, lugares que están muy cerca de polos urbanos, entonces uno va a trabajar a la ciudad y vuelve a dormir al lugar. Creo en la melancolía de la mirada introspectiva que me guía. Quiero y necesito imaginar este lugar en otros tiempos. Me gusta pensar en este pueblo como una meca de encuentros, donde las familias estrechaban vínculos y pasaban sus días al son del sol. Yo seguiré mi búsqueda. En definitiva, lo concreto se vuelve realidad cuando la fantasía deja de habitar en ese espacio de lo posible.